Bueno, de vuelta, como digo yo, a la realidad virtual, actualizándome de todo lo que ha pasado todos estos días, aunque intentaba estar al tanto, pero mientras estaba unos días de vacaciones con mi familia no me era posible estar conectada, y sí que iba recibiendo así algunas noticias. Y mire, esta directa principalmente es para dar un detalle, una información a las madres cubanas, a esas que ahora, a raíz de lo que ha pasado con los tanques, como le dicen los supertanqueros, todavía quiero acabar de entender bien qué es lo que pasó, porque entre que me iba de vacaciones, entre que las noticias eran muy confusas, a mí me gusta entender siempre bien las cosas de qué es lo que sucedió, cómo sucedió. Y le estaba preguntando a una persona que yo creía que sabía sobre estos temas, porque bueno, había trabajado en Cuba en pozos de estos, en plataformas petroleras que extraen petróleo, que es diferente, me ha explicado, pero que podría esclarecerme un poco, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado allí? ¿Cómo ha llegado a suceder un accidente como ese, que indiscutiblemente para mí es por las negligencias de la dictadura militar del Partido Comunista de Cuba, que construye hoteles y que se llena sus bolsillos, pero no invierte realmente en mantenimiento de las instalaciones, como es el caso de unas instalaciones como estas que almacena un combustible como este. Bien, el tema es que yo he leído una publicación ahora que, bueno, voy a intentar que no volver a emocionarme, porque ya sería la segunda vez que saco en un vídeo con llanto, y no quiero. Me pasó cuando estaba grabando un vídeo, cuando estaba de viaje, que yo estaba haciendo un vídeo, que después quería subirlo a las redes, y empecé a pensar en lo de Cuba. Vale. Entonces, leo ahora que recientemente una madre, voy a buscar el nombre ahora, una madre cubana, un momento por favor. Bien, que la madre de un joven llamado Alejandro Doval, que es uno de los fallecidos, uno de los fallecidos de los jóvenes que estaban pasando el servicio militar, que lo llevaron al incendio del tanque, del depósito, ¿no? El supertanquero, a intentar apagar este incendio, a jóvenes que están pasando el servicio militar y que no son ni bomberos ni especialistas en enfrentar este tipo digamos, de accidente, de incidente, por decirlo de alguna manera, porque no tienen ni la formación, ni la preparación física, ni los medios tampoco para hacer frente a un evento de esa magnitud. Pues yo he leído que esa madre escribe, ella, la madre, ha escrito que ella le envió un WhatsApp a su hijo cuando se entera, ¿no?, de lo que está pasando en Matanza, y le dice que estaba preocupada, porque ella dice, ¿no?, en su publicación, y por supuesto yo le creo, que si ella se hubiera enterado que a su hijo le iba a llevar para allí, ella hubiera ido a bajarlo del camión en que se lo hubieran llevado. Al parecer su hijo estaba pasando el servicio militar en una unidad de Matanza y estaba destinado al aeropuerto, por lo que entiendo. Supongo que es un aeropuerto militar, no lo sé muy bien, ¿no? El objetivo de mi directa es darle un mensaje a las madres cubanas de a dónde llevan a sus hijos a pasar el servicio militar y cómo funciona la familia Castro respecto a este tema del servicio militar con sus hijos. ¿Okay? Entonces esta madre dice que se llevaron a su hijo, que su hijo lo que quería hacer era neurocirujano, y al parecer por eso estaba pasando el servicio militar. O sea, que tantas veces hemos dicho que la dictadura militar del Partido Comunista de Cuba juega con las ilusiones de los seres humanos, prometiéndoles carreras universitarias que en otro país no podrías acceder a ellas si no es porque tienes un promedio alto. Para que me entiendan los cubanos, aquí se diría una media alta, y sacas una nota muy alta en tu prueba de acceso a la universidad y consigues entrar. Incluso ni teniendo dinero, usted va a conseguir entrar a estudiar medicina si es una persona que no tiene el nivel competencial
para que me entiendan, ¿no? Las competencias requeridas y lo demuestra en un examen o tiene una media muy alta. Sin embargo, en Cuba, que esto lo tiene que saber el mundo, cogen y le prometen a los jóvenes que pasan el servicio militar obligatorio o a las mujeres que van voluntariamente, les prometen carreras universitarias. Deja ver. Dime, ¿qué me estás diciendo? No hables que se va a escuchar. Estoy en una directa en Facebook, dime. Ya sé, quería saber, ya está, me están haciendo más fácil. Vale. Discúlpenme que me estaban diciendo una cosa. Ok. Entonces, ahora te respondo, ¿vale? Ahora mismo cuando salga aquí te respondo, que es que me está escribiendo una persona, pero ahora mismo te respondo. Ok, entonces, a esa madre escribe diciendo que su hijo estaba destinado al aeropuerto, yo supongo que sea el aeropuerto militar, y que a su hijo se lo llevaron para pagar, fue del grupo, ya no sé ni cuántos muertos hubieron, de los jóvenes que están pasando el servicio militar, que se los llevaron a pagar un incendio y que ellos no están formados ni preparados para eso. Para eso la dictadura debe tener bomberos y personal especializado, además bomberos especializados en ese tipo de catástrofe, porque eso es una catástrofe, ¿bien? Entonces, además de que, bueno, dicen que pidieron ayuda internacional y que allí fueron especialistas, yo no sé, como en Cuba todo es un misterio y la prensa no puede acceder ni tan siquiera cerca de la zona de donde ha ocurrido el incendio, y además ellos no son transparentes porque en cualquier país estarían pidiendo explicaciones, se abre una investigación y se depuran responsabilidades. Pues aquí no, aquí van a decir que todos son héroes, que no eran niños, que estaban preparados, en fin. Son jóvenes, personas que entran en la primera etapa adulta porque recientemente han cumplido 18 años y para sus madres son niños. Entonces yo le voy a explicar a las madres cubanas algo que es importante. Miren, en Facebook yo leí, aunque no tuve tiempo de compartirlo porque podía abrir mientras estaba de viaje algunas noticias, pero después no tenía suficiente cobertura, parece, para compartir. El caso es que yo leí que había personas que estaban poniendo con muchísima razón que, por ejemplo, habían nietos de Fidel, Sandro Castro, que se llama Alessandro Castro Arteaga, o el Cangrejo, Raulito, creo que se llama Raúl Guillermo Rodríguez Castro, porque es el hijo de Débora Castro Espín, y de el presuntamente difunto general de división, narco dictador, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que estos dos personajes no habían pasado el servicio militar. Por supuesto que no, pero es que les voy a ir a más y les voy a explicar a las madres cubanas para que ustedes sepan lo que tienen que hacer, y yo eso se lo he dicho incluso a familiares míos que me han llorado, familiares no cercanos, lejanos, pero que me han llorado diciéndome se llevan a mi hijo a servicio militar. Bueno, y tú agachas la cabeza y dejas que se llevan a tu hijo. ¿Qué voy a hacer y darme, revelarme? Pues sí, te puedes revelar porque tú eres su madre. Miren, los hijos de Fidel Alejandro Castro Ruz, a los 5 que yo conocí, hijos con Dalia, espérense, y a los otros 2 que conocí, que no eran hijos de Dalia, es decir, a Fidel Castro Díaz Balar, que es el que se suicidó, conocido como Fidelito, y para muchos José Raúl, porque era el seudónimo que él le pusieron cuando lo enviaron a estudiar a la Unión Soviética, ¿ok? Después Jorge Ángel, que yo no sé ni el apellido que tiene Jorge Ángel, si su padre le dio el apellido Castro o no, es hijo de una relación allí extramatrimonial, no sé si mientras Fidel estaba con la madre de Fidelito, o si mientras estaba con la madre de Alina, yo no acabo de entender, porque Fidelito y Jorge Ángel tenían prácticamente la misma edad. Yo fui al cumpleaños 50 de Fidelito y a los días fui al cumpleaños 50 de Jorge Ángel. Así que ya saben cómo este hombre, el asesino y dictador Fidel Castro, era un mujeriego de mucho cuidado y un tipo súper disfuncional dentro de su familia. Y eso es lo que ha querido hacer con la familia cubana. Bueno, los hijos de Fidel Alejandro Castro Ruz con Dalia Soto del Valle Jorge, que es la bruja esta del pelo rubio, mujer de Fidel durante muchos años,
y sí que es una bruja y mala, no solo por haber estado casada con él, sino por muchísimas otras cosas. Ninguno de sus 5 hijos, que voy a decir que con los que yo compartí o conviví, ni estos 2 que les he mencionado, ni Fidelito, ni Jorge Ángel, ninguno fueron al servicio militar obligatorio, ninguno. Su padre directamente no lo enviaba. De hecho, su padre, que es el dictador, asesino, Fidel Alejandro Castro Ruz, no los quería ni enviar a estudiar carreras en las que ellos pudieran estar en peligro. Pongo el ejemplo. Alex, con el que yo estuve casada, quería estudiar para piloto. Su padre no se lo permitió porque no quería que fuera piloto. Pongo otro ejemplo. Antonio Castro quería ser deportista. No lo dejaron ser deportista, y a este que es un ceboruco, porque Antonio, ya se los digo, que yo no es por hacer leña al árbol caído, pero ese señor, ese chico es un ceboruco, ese hombre es un ceboruco. Se sacó la carrera en medicina porque en Cuba, discúlpenme con total respeto, no todos, pero muchos médicos se sacan la carrera en medicina como hacer churros. Eso no existe en otro país del mundo. Entonces, a lo que voy, ninguno de los altos mandos de la dictadura cubana, ni los secuaces que le rodean, ni jefe de la escolta de Fidel, ni nadie de esa gente, ni ninguno, ni ahora de Díaz-Canel, etc., envían a sus hijos van a servicio militar. Ninguno, no existe, no va a servicio militar obligatorio. Se los digo yo, que viví con esa gente. Con el que estuve casada, no fue al servicio. Ninguno de sus hermanos, ninguno de sus primos, ninguno de ellos, ni tan siquiera los sobrinos de Fidel, ninguno de esa gente pasa el servicio militar obligatorio. Ellos protegen a sus hijos. Entonces, madres cubanas, ¿por qué ustedes no van a proteger a sus hijos? El servicio militar obligatorio solamente existe ya en países donde hay dictaduras. Párense ya, plántense ya. A mi hijo. Por eso yo en Cuba no tuve hijos. Es que de verdad yo lo siento, y con total respeto para las madres que han decidido tener sus hijos en Cuba. Por supuesto están en todo su derecho, pero yo recuerdo que yo decía, yo en este país no tengo un hijo bajo estas condiciones, porque mi hijo para mí es algo sagrado. A mí aquí vienen a quitarme a mi hijo, o aquí se equivocan con mi hijo. Y yo al otro día estoy plantada ahí en una cuarta tierra. Con total respeto. Pero, no sé, mi hijo tiene un problema con una profesora, con una persona de alguna actividad en la que participa, y yo me planto en una cuarta tierra. Y aunque hay leyes que me protegen como madre, y aunque mi hijo tenga 18 años, va a seguir siendo mi hijo. No permitan que hagan eso con sus hijos. Plántense a la dictadura. Y todas las madres de esos fallecidos, yo sé que ahora ustedes no tienen fuerza. Miren, Cuba, la dictadura militar del Partido Comunista de Cuba asesina a niños y asesina a jóvenes. Y las madres muchas veces lo permiten. Yo sé que una madre cuando pierde un hijo se desquicia. Yo les voy a contar porque yo considero que la dictadura mata y asesina. Y yo lo he vivido en primera persona en mi familia. Miren, yo en el año 2000, que acababa de salir de casa de la familia esa dictadora, asesina, asquerosa, de todo cuanto yo a lo mejor en aquel momento, por la juventud, por estar enamorada, o sea, me daba cuenta de muchas cosas, pero no acababa de tener el concepto de que aquello era una mafia, una gente que no tiene sentimiento ni de nada. Yo acababa de salir de ahí, y yo tengo mi prima hermana, y toda la gente que me conoce sabe que yo he vivido muchos años con mi familia paterna, con mis abuelos paternos y con mi tía. Mi prima hermana estaba siempre conmigo, como si fuera una hija, junto con el hijo del dictador y su hija, porque tenían más o menos la misma edad. Mi prima hermana convivía conmigo. Bien, ella era asmática, porque en mi familia muchos somos asmáticos. Mi prima hermana con 13 añitos, en junio del 2000, que yo en esa época estaba con la cabeza que no se imaginan, porque a mí lo que me hicieron en el año 2000 fue mucho en Cuba, mucho, pero el tema aquí no va de mí. Ese policlínico 19 de abril, que el grandísimo mentiroso, ese eurodiputado hermano Pineda, y yo no tengo miedo que tú seas un eurodiputado, ha mentido y ha dicho que el policlínico 19 de abril de Tulipán era un ejemplo de la sanidad pública en Cuba. En ese policlínico 19 de abril
murió mi prima en junio del año 2000 con 3 añitos. Miren, eso es muy duro. Y murió, no murió por una negligencia médica solamente, porque el médico no tenía para atender a la niña. Que cuando llegó al policlínico, él la estaba atendiendo como si hubiera tenido una crisis de asma, pues dijeron que era asmática, pero la niña llegó que había, él no le preguntó qué había comido, la niña llegó que parecía que se ahogaba, se había defecado, se había hecho pipí en el carro, mientras la llevaban ahí al policlínico, porque estaba cerca de allí, de la casa, y a la niña, a mi prima, no la pudieron salvar. ¿Saben por qué no pudieron salvar a mi prima? Esto estoy hablando del año 2000. Mi prima no la pudieron salvar porque no había corticoides en el policlínico. La estuvieron atendiendo como si tuviera una crisis de asma, eso es cierto, hasta que yo llegué, no es por ponerme yo las medallas, porque ahí estaba mi tía, su esposo y mi parte de mi familia. Estaban desquiciados. Lógicamente, viendo que la niña estaba mal, yo entré, hablé con el médico, y al ver que ella como que sacaba por la boca un arroz así, yo le pregunto al médico, yo le digo, ¿pero por qué? El médico me explicó que estaba broncoaspirándose, haciendo broncoaspiración, que no sabía si le iba a poder salvar y demás. Entonces le miro al médico y digo, pero es que saca un poco de comida afuera. ¿Qué comió? El médico me dice, ¿y qué comió? Entonces yo voy y le pregunto a las personas que estaban afuera, que tenía que preguntarle qué había comido la niña. Y la niña había comido, mi prima había comido un arroz con langosta. Con lo cual mi prima hizo una reacción alérgica que se conoce como un shock anafiláctico, y en ese momento pues el médico se veía bastante nervioso porque tenía delante una niña de 13 años y no le había podido poner un corticoide. Año 2000, Policlínico 19 de abril, y estaba esperando la ambulancia. Cuando yo llegué, hacía 40 minutos que mi prima estaba allí en Policlínico 19 de abril, porque yo había ido al gimnasio y me despertaron, me avisaron que mi tía había salido volando para el Policlínico, que está nada, a 4 calles de donde yo vivía, en 20 plantas. Bien, y yo salí volando para el Policlínico y toda mi familia y vecinos y demás. Mi prima hizo un shock anafiláctico y no la pudieron salvar. No la pudieron salvar porque no había corticoides. Bien, la ambulancia llegó a las 2 horas. Yo la vi muerta. La metieron en la ambulancia, que yo le dije al médico, no hagan el paripé, que la niña está muerta. No la metan en la ambulancia, que está muerta. Porque claro, al médico le dije, ha comido arroz con langosta. Y como yo entendía un poco, el médico se llevó las manos a la cabeza como diciendo, no. Es que ya, el médico no tenía los medios, igual, ni para tratarla como si tuviera un broncoespasmo por una crisis de asma. El médico estaba, yo no sé si es que no era buen profesional, no sé si estaba descontrolado porque no tenía los medicamentos que necesitaba para tratarla, aunque estuviese pensando que tenía una crisis de asma. Y al parecer, cuando supo, ¿no?, entendió que lo que estaba pasando es que había hecho un edema de glotis, un shock anafiláctico, ya ni haciéndole la traqueotomía la podría salvar, porque explicó que que hubiera quedado mal la niña. Esto es muy duro, ¿vale? Yo he acabado muchos años, intento no llorar cuando lo recuerdo y demás. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Porque ellos, el dinero se lo roban, porque ellos juegan con la vida de nuestros hijos, de los hijos de las familias cubanas. Y pongo este ejemplo para que las madres que envían a sus hijos al servicio militar entiendan. Señores, no cambien la vida de sus hijos por una carrera universitaria. No crean más en las promesas de esa dictadura. En el mundo entero, su hijo estudia una carrera universitaria por los méritos que tiene. Y si su hijo no tiene las competencias necesarias, no tiene los méritos que tiene, no se preocupe, su hijo va a vivir y hará otra cosa. No envíen más a sus hijos al servicio militar por una miserable carrera universitaria, coño. Díganle no a la dictadura si ustedes no quieren que sus hijos vayan al servicio militar. Díganle no a la dictadura, porque si no hay medicamentos para atender a su hijo, si se corta en un policlínico, si le da una crisis de asma, si su hijo tiene una enfermedad crónica, si su hijo tiene una fiebre, si su hijo tiene un dengue, ¿cómo diablos van a atenderlo en el servicio militar? A ellos no les importa la vida de sus hijos. Entiéndanlo de una vez y por todas.
Esa gente son, como decimos los cubanos, unos degenerados. Esa gente son unos desarmados. Esa gente no tiene corazón. Son unos dictadores degenerados sanguinarios. Entonces escuchen, pásenle esto a las madres cubanas. Señores, por favor. Los hijos son lo más sagrado que tiene una madre. Miren cómo me acabo de enterar que hace 3 días o 4 Tai tuvo que salir con su hijo precisamente para que no se lo metan en el servicio militar. Porque imagínense una persona que hace oposición en Cuba a su hijo en el servicio militar. Se lo torturan psicológicamente y a ella y acaban con ella. Protejan a sus hijos. Sus hijos son de ustedes, no de la dictadura. Salgan a las calles sin miedo si tienen que salir con sus hijos. Basta ya. Miren cómo matan. Y después eleven su voz, coño, no se queden en silencio. Yo recuerdo cuando pasó esto en mi familia, que yo al otro día, a los días estaba en el policlínico, llamando y pidiendo explicaciones. Solo que mi familia, mi tía, que era la madre, decidió que no, porque no compartía mis opiniones en este aspecto. Porque como yo le dije a mi familia, si me hubiera coincidido con que yo estaba meses atrás con el hijo de, y a lo mejor él hubiera llamado, hubiera movido algo, quién sabe si a lo mejor mi prima se hubiera salvado porque hubiera aparecido la cortisona, hubiera aparecido algo. Porque era así, porque meses antes le había conseguido nada. Miren, en diciembre, a principios de diciembre del 99, no, a finales del 99, que era a principios de diciembre, yo ingresaba en la clínica 43, mi hermano estaba con un asma terrible. Y a mí sí no me dejaban llevar a mi familia al CIMEN ni nada de eso porque, ya saben, yo era frontal con ellos. Y a mí no me dejaban, a mí tampoco me importaba. Yo no fui nunca de las nueras que mi familia entró al CIMEN en ningún sitio. Ni quería tampoco que entraran. ¿Vale? Las demás no era así. Todas podían llevar a sus hermanos, los operaban en el CIMEN, aquí y allá. Yo no. No me importaba tampoco. No quería tampoco. Bueno, pero Alex me resolvía cosas y me consiguió cortisonas para llevarle a mi hermano que estaba ingresado en la dependiente y que aquello estaba en candela. ¿Entienden cómo funciona la dictadura? Que ellos tienen de todo y nosotros, el pueblo, no tenemos de nada. Déjense, caballeros, déjense de escuchar las mentiras de esa dictadura. Protejan a sus hijos. Los hijos de los dictadores de Cuba. Los hijos de toda esa élite de la narcodictadura militar, fascista, del Partido Comunista de Cuba, no van al servicio militar. Es que además, miren, la mayoría ni quiere estudiar, lo que quiere es tener negocio. Y ustedes siguen con esa idea que les sembró el socialismo, de que en este mundo para ser alguien hay que tener una carrera universitaria, hay que ser médico, profesor. Señora, en este mundo lo que hay que ser es feliz primero que todo. En este mundo lo que hay es que tener una familia unida primero que todo. En este mundo lo que hay es que comer, que tener las necesidades básicas garantizadas. Después, la carrera universitaria y después todo eso. ¿Se puede vivir dignamente siendo universitario o no siendo universitario? Ustedes están cambiando dignidad. Ustedes están cambiando felicidad por toda esa mentira que les han vendido por una carrera universitaria. No, eso no es así en el resto del mundo. Igual que eso es mentira de que en Estados Unidos usted no estudia una carrera, si usted no tiene dinero, mentira. Ya se los hemos demostrado. Se los han demostrado a la gente que vive en Estados Unidos, les han explicado a los cubanos dentro de la isla cómo funciona. Yo y mucha gente le hemos explicado cómo funciona aquí en Europa, que puede estudiar todo el que quiera y tenga, que tenga las competencias requeridas, y eso quiere decir que tenga la nota media requerida, que en Cuba se llama el promedio, que tenga el promedio de las notas de acceso a la universidad que le dé, y que pueda entrar en pública y en privada, o en privada. Y en una universidad privada, ni aunque usted sea hijo de un jeque árabe, si usted no tiene la media que necesita para entrar en medicina, que es la más alta de todas las carreras, usted no entra. Entonces déjense, les están prometiendo, les están cambiando la vida de sus hijos por la promesa de una cochina carrera universitaria en medicina. Discúlpenme que diga cochina carrera universitaria en medicina, pero tengo que decir así. Juegan con la vida de sus hijos para además después especular y explotar, especular con esa mano de obra cualificada, de científicos cualificados, y además de eso, y además de explotarlos a ellos, enriquecerse ellos más la dictadura. Basta ya, madres cubanas, ustedes tienen la clave
de tumbar a la dictadura, porque si salen los hombres les dan palo, los encarcelan. Si ustedes salen con sus hijos, puede ser que les den palo, pero el mundo lo va a estar viendo. Y yo creo que ellos de esa imagen se van a proteger. No dejen más que hagan estas cosas con sus hijos. Y todas las madres, que sus hijos murieron ahí, siendo jóvenes de servicio militar, deberían de unirse en una plataforma y denunciar, exigir explicaciones y denunciar en las redes sociales a nivel internacional. No tengan miedo porque les han matado a sus hijos. Ellos no mandan a matar a sus hijos, entiéndanlo. No mandan a matar a sus hijos. Y voy a cortar la directa porque me están escribiendo por otro lado de un tema importante. Entonces voy a cortar la directa. Compartan la directa. Compartan la directa para que la gente escuche de primera mano lo que yo he vivido con esa familia. Abajo la dictadura militar del Partido Comunista de Cuba.